Nosotros los seres humanos, por naturaleza, pensamos equivocadamente de nosotros mismos. Nosotros no estamos en la realidad como Dios nos ve. Nosotros pensamos ser buenos, pensamos que hacemos el bien, pensamos que todo lo que hacemos Dios lo tomará en cuenta para llevarnos al cielo una vez que dejamos este mundo. Cuando morimos físicamente estamos convencidos que vamos al cielo con Dios. Pero ¿por qué pensamos todo esto? Porque nuestra alma nos engaña. La Escritura dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. En el mundo no hay nada más perverso que nosotros, porque nosotros somos el alma. El cuerpo solamente es el vestido de nuestra alma, porque nuestra alma es invisible. Por tanto, Dios nos creó un cuerpo visible para que habitara nuestra alma dentro de este cuerpo. El alma nos engaña, el alma nos hace creer que nosotros hacemos lo bueno, que nosotros nos portamos bien para agradar a Dios, que tenemos que portarnos bien para agradar a Dios. Pero la Escritura dice todo lo contrario en Romanos 3:10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Existe un contraste entre lo que Dios piensa de nosotros y lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, porque dice la Escritura que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que nosotros tenemos veneno de serpiente debajo de nuestros labios, que nuestra garganta es un sepulcro abierto, que nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en nuestros caminos, que no hemos conocido camino de paz. Y nosotros nos creemos buenos, creemos portarnos bien, creemos que hacemos lo bueno, que hacemos el bien. Y todo esto pensando en agradar a Dios, para que nos tome Dios en cuenta todas estas obras para llevarnos al cielo. Y resulta que la Escritura dice en Isaías 64:6 que todos nosotros somos como suciedad y que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. De manera que lo que para nosotros es bueno, que para lo que nosotros es sublime, creyendo que también Dios lo tomará en cuenta, son trapos de inmundicia para Dios. Y la realidad es que nosotros somos malvados. Nosotros somos malvados. Nosotros creemos que tenemos un corazón de oro, creemos que nuestro corazón es noble, nosotros nos creemos sublimes, que nuestro corazón es maravilloso. Pero ¿qué dice la Escritura? En Mateo 15:19 dice el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros pensamos que no es así. Nosotros pensamos dentro de nosotros mismos creer que estamos bien con Dios y que todas las cosas buenas que hacemos, Dios las tomará en cuenta. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto dice el Señor de nosotros en Isaías 1:6. Desgraciadamente, por donde se nos mire, nosotros no tenemos nada bueno. Nosotros somos corrupción, moralmente corrompidos ante Dios. Tenemos las inmundicias en la carne. Primera de Pedro 3:21, la Escritura dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Tenemos el pecado morando en nuestra carne, las inmundicias en nuestra carne. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios?
¿Qué podemos ofrecerle a Dios? ¿Nuestras obras? No, porque en Romanos 3:20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es un espejo para nosotros, para que nosotros tengamos el conocimiento de lo que somos podrida llaga, que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas, que nuestro corazón es corrompido porque de él salen los adulterios, las fornicaciones, todos los pecados salen de nuestro corazón. Tenemos que ver la ley como un espejo, porque la ley no fue para que nosotros la cumpliéramos portándonos bien, haciendo lo bueno, porque no tenemos la capacidad de hacer eso. Nosotros no tenemos la moral de Dios para nosotros no cometer un solo pecado. Y ser perfectos ante Dios es no cometer un solo pecado. Así tendríamos la moral de Dios, la capacidad para no cometer ningún pecado. Pero ¿cómo podríamos hacer esto si el pecado mora en nosotros? Si en nosotros no mora el bien, si en nosotros mora el mal, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7, del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el apóstol Pablo exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si en nosotros existe esta ley del pecado, ¿cómo podremos nosotros dejar de pecar? ¿Cómo podremos nosotros pensar que podemos dejar el pecado, que podemos abandonar el pecado y vivir una vida santa? No, estamos equivocados en ese pensamiento, totalmente equivocados, porque nadie será justificado por medio de obras, como lo dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Jamás por medio de las obras de la ley seremos justificados, sino por medio de nuestra fe en el Evangelio, como lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera en la que nosotros podamos ser justificados ante Dios por medio del querer yo pretender pensar en mis pensamientos torcidos y cochinos, que yo puedo ser justificada por portarme bien, porque yo creo que hago el bien, porque yo creo que yo soy bueno. El estado real de nosotros ante Dios es el siguiente. En primer lugar, estamos corrompidos en nuestra moral. Espiritualmente estamos muertos y estamos judicialmente condenados, marchando al infierno. Estos tres estados tenemos que reconocerlos ante Dios, porque cuando cometimos un solo pecado, nuestra alma quedó condenada y nuestro espíritu murió, porque el Señor Jesucristo dictaminó un decreto condenatorio hacia nuestras almas pecadoras. El alma que pecare, esa morirá. Y como no hay otra manera de pagar los pecados, según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados, porque nosotros un día con un solo pecado quedamos condenados a muerte eterna en nuestras almas, a vivir eternamente en el lago de fuego con Satanás, y quedamos desconectados de nuestro Creador, el Padre Celestial. No tenemos conexión ninguna espiritualmente hablando con Dios, porque cuando hay muerte hay separación y el pecado nos mató el espíritu. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que nosotros no tenemos comunión con Dios,
porque en Mateo 22:32 dice el Señor que Dios no es Dios de muertos, hablando de muertos espirituales, personas que están vivas físicamente, pero que tienen su espíritu muerto y por tanto no hay ninguna conexión espiritual con el Creador. El Señor dictaminó 2 demandas que son para todos los seres humanos y que no es una invitación. No es una invitación porque no hay opciones. Es una demanda y que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que creer en el Evangelio. Él ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que el Señor demanda es que nosotros cambiemos todos estos pensamientos que tenemos de nosotros mismos, de que somos buenos, de que hacemos el bien. Pero realmente nosotros estamos separados de Dios por muerte espiritual. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer le va a llegar a Dios. Y además, el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la salvación está consumada hace 2000 años para nosotros y que usted no tiene que hacer ni dejar de hacer. Si usted hoy está procurando hacer para ser salvo, usted está perdiendo su tiempo. ¿Por qué se lo digo? Porque ya Cristo lo ha salvado a usted. Y aunque usted se encuentre hoy en el camino ancho y espacioso que lleva al infierno, su alma ya fue salvada. Y esto es lo que usted tiene que creer después de reconocerse en sus 3 estados y en el estado espiritual en el que usted se encuentra ante Dios. Porque si usted no hace este reconocimiento, usted no cambia los pensamientos que usted tiene de usted mismo, con respecto de usted mismo, usted nunca va a entender ni va a creer lo que sucedió en la cruz, que fue la muerte del Señor Jesucristo, sustituyendo nuestras almas pecadoras, el alma santa y pura del Señor Jesucristo, en pro de nuestras almas, en sustitución de nuestras almas. El Señor Jesucristo se puso en vez de usted, en vez de mí, en vez de todas las almas, para que nuestras almas quedaran sin condena. El Señor Jesucristo sufrió un juicio condenatorio y judicial en la cruz de Calvario en favor del alma de usted. Y la alma de usted debe entenderse salvada, aunque esté en el camino ancho, para que usted pueda darle un giro espiritual a su vida y entrar por la puerta estrecha, creyendo que ya su alma fue salvada por Cristo, porque lo dice el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, para salvarnos el alma de las muertes, de las condenas eternas que tenían nuestras almas por pecar una sola vez. El Señor prometió ir a la cruz a salvarnos y lo cumplió. ¿Dónde lo prometió Él? En Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo poniendo la vida de su alma en sustitución de nuestras almas que habían pecado contra Dios, que habían transgredido su ley santa, pura y divina. Nosotros, pecadores, fuimos sustituidos en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, alma por alma, vida por vida. El Señor Jesucristo, siendo un justo, puso la vida de su alma por todos nosotros injustos, culpables, delincuentes. Eso es lo que somos nosotros ante Dios. Mas, sin embargo, el Señor fue a la cruz por todos nosotros. No quedó un alma que no fuera salvada, que no fuera sustituida. Y esto es lo que usted debe creer. Cristo nos prometió vida eterna. ¿Y dónde la cumplió? Muriendo en la cruz del Calvario, poniendo en sustitución su alma por nuestras almas. Y yo les doy vida eterna. Y de ningún modo perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. El Señor claramente lo dijo allí, lo prometió y lo cumplió. Nosotros, los seres humanos, usted que me está escuchando, esto es lo que usted tiene que creer, que ya usted fue sustituido en la cruz, que su alma fue salvada hace 2000 años, que nada de lo que usted haga o deje de hacer servirá para que usted sea salvo, porque usted no puede presentarle nada a Dios, solamente su fe. Solamente su fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de la fe es que usted puede ser justificado. Un injusto justificado por su fe, solamente, no por sus obras, no porque usted sea bueno, no porque usted haga el bien, se porte bien, haga bondades y se esfuerce por agradarle a Dios,
porque la salvación no es por agradar a Dios con nuestras obras. La salvación se hace efectiva por medio de la fe genuina, fe en el corazón. ¿En qué? En el Evangelio, en la obra de salvación que fue consumada, como lo dice Juan 19:30. Consumado es, el Señor gritó en la cruz, cuando se aseguró que todas nuestras almas ya habían quedado salvadas. Entonces ahí fue donde Él expiró y entregó el Espíritu y nos dejó salvados a todos. Todos. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5:19, ahí lo dice, que Dios estaba en Cristo. El mismo Dios estaba en el Hijo, reconciliándonos, salvando nuestras almas, acercándonos nosotros que estábamos lejos de los pactos de Dios. Hay unas advertencias en la Escritura hechas por el Señor Jesucristo para todo aquel que no cree, para todo aquel que rehúsa creer, para todo aquel que no le da la mayor importancia a la salvación de su alma. Dice la Escritura en Juan 3:36, el mismo Señor dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es que Diosito es amor, no es que Dios me ama, no. Si usted hoy todavía está en el camino ancho, rehusando creer esta gran verdad, este gran sacrificio que fue hecho en la cruz por el Señor Jesucristo, usted no tiene el amor de Dios con usted. Usted lo que tiene sobre usted es la ira de Dios, porque usted todavía no ha creído en su Hijo. Y creer en Cristo es creer en lo que Él hizo en la cruz de Calvario a favor del alma de usted. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una segunda advertencia que el Señor ha hecho a todo ser humano que está en desobediencia de sus dos demandas. Solo el que creyere, Él no ha dicho el que hiciere o el que dejara de hacer. Él ha dicho el que creyere, más claro, el agua. Marcos 16:16. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24, palabras textuales, advertencia del Señor Jesucristo. Si no crees que yo te salvé hace 2000 años, te irás a pagar tú mismo por tus propios pecados. ¿Por qué? Por incredulidad. Si no creéis que yo soy tu Salvador, morirás en tus pecados y pagarás por tus pecados. O usted cree que Cristo pagó por los pecados de usted, o usted va y paga por los pecados de usted. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una nueva advertencia, Romanos 2:5, el Señor dice que por tu dureza, por tu incredulidad, pagarás tú mismo por tus pecados. Y lo que estás atesorando es ira para ti mismo, para el día de la ira, para el día del juicio del gran trono blanco que aparece en Apocalipsis 20, del 11 al 15. El Señor te llama al arrepentimiento. En todas las partes de la Biblia el Señor llama al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de los pensamientos, que el hombre cambie radicalmente su manera de pensar. Y en Hechos 17:30 y 31, hablando la Escritura del arrepentimiento, dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor está demandando a todos los hombres en todo lugar, donde quiera que usted se encuentre hoy, usted tiene que arrepentirse, hacer metanoia. Metanoia es una palabra en griego, su significado es cambio. Esto es arrepentimiento en griego y su significado es cambio. Y el Señor le demanda a usted, a mí y a todos que cambie sus pensamientos, que cambie su manera de pensar, que radicalmente esos pensamientos salgan de su mente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuevamente un llamado al arrepentimiento, al cambio de los pensamientos, a hacer arrepentimiento, metanoia para salvación, porque no es el arrepentimiento de los pecados. Usted no tiene que arrepentirse de sus pecados, porque los pecados suyos, los míos y los de todas las almas, ya fueron quitados en la cruz del Calvario
hace 2000 años. En Colosenses 2, 13 y 14, la Escritura ratifica que nuestros pecados ya fueron perdonados. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, siendo gentiles, os dio vida juntamente con él. ¿Dónde? En la cruz, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estos decretos: el alma que pecare, esa morirá, y el pecado se paga con la muerte del alma, quedaron quitados de en medio y clavados en la cruz. Estos decretos ya no se dejarán caer sobre usted cuando usted cometa cualquier tipo de pecado. Y además dice la Escritura que los pecados suyos todos fueron perdonados, y que por esta razón usted no se tiene que arrepentir de sus pecados. Usted no tiene que estar arrepintiéndose de sus pecados para salvación. Usted no tiene que estar pidiendo perdón por sus pecados para salvación. Eso es un error. Eso no está en la Biblia, porque la Biblia dice que los pecados ya fueron quitados, que los pecados ya fueron perdonados en la cruz hace 2000 años, y que estos decretos que se dejaban caer sobre nuestras almas, Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23, el alma que pecare, esa morirá, y el pecado se paga con la muerte, esos decretos ya nunca más se van a dejar caer sobre usted cuando usted cometa algún pecado, cuando usted diga una mentira, cuando usted cometa adulterio, cuando usted tenga un mal pensamiento contra otra persona. Ya los pecados judicialmente no son para condenar el alma. De manera que usted se tiene que entender perdonado, no seguir pidiendo perdón por los pecados y tampoco arrepintiéndose de su pecado para salvación. Ya Cristo salvó todas las almas, y todas las almas deben entenderse salvadas. Y además, la voluntad de Dios no es que nadie se pierda en el infierno. La voluntad de Dios no es que las almas se vayan al infierno para luego ser lanzadas al lago de fuego. Porque la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios no es que usted vaya a pasar la eternidad en muerte eterna. En 1 de Timoteo 2, 3 y 4 dice la Escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que vengas al conocimiento de la verdad una vez que hayas hecho efectiva la salvación de tu alma. La voluntad de Dios es que tú seas salvo, y luego de ser salvo vengas a instruirte en su palabra, a adquirir conocimiento para ser instrumento de salvación a otras almas que están en tiniebla. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú seas rico. La voluntad de Dios no es que tú seas próspero en esta tierra. La voluntad de Dios no es que tú seas una buena persona. La voluntad de Dios no es que tú seas bueno con todo el mundo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita claramente en 1 de Timoteo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso el Señor Jesucristo ha dicho: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que el Señor demanda no es el arrepentimiento de los pecados, es el cambio de los pensamientos, que te tienes que arrepentir de tus pensamientos, que tienes que hacer cambios radicales en tu manera de pensar, dejar de pensar que eres buenito, dejar de pensar que te portas bien, dejar de pensar que haces lo bueno, porque la Escritura dice todo lo contrario, y que todo lo que usted piensa para agradar a Dios y que Dios lo lleve al cielo cuando usted se muera, no es para salvación, porque para salvación del alma es la fe que usted le ponga a la obra de salvación, a la obra de sustitución, al Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de usted, que Cristo murió por los pecados de nosotros. La fe suya es la que lo salvará de ir al infierno cuando usted se muera. El Señor nos relata un episodio en Lucas 13, del 1 al 5, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El Señor manda a que cambies tus pensamientos, que te autopercibas tú
como estás tú delante de Él. Y no mires que los pecadores son aquellos que están en la cárcel, que los pecadores son aquellos los que violan, los que se acuestan con las mujeres que no son sus esposas, los que roban, los que mienten, pero tú no. El Señor te demanda a que tú cambies esos pensamientos y tú te mires a ti mismo como tú estás ante Él, que eres podrida llaga, que tu corazón es perverso, que tu alma te engaña, que de tu corazón salen todos los pecados, todos los adulterios, todas las fornicaciones, que entiendas que tus pensamientos están distorsionados de tu realidad. El Señor te está mostrando los dos caminos delante de ti. Está el camino ancho y está el camino angosto. Y el Señor ha dicho en Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí está el camino ancho por donde tú estás caminando hoy, pero el Señor te muestra la puerta estrecha. Él ha dicho en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y aquí está la puerta estrecha por donde el Señor dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quiénes son los que la hallan? Aquellos que dicen, sí, yo creo que Cristo murió por mis pecados, pero yo ahora tengo que dejar el pecado. No, amigo, tú no tienes que dejar el pecado, porque tú nunca podrás dejar el pecado, porque tú estás corrompido delante de Dios y tú no puedes dejar de pecar. Hasta con el pensamiento estás pecando, hasta cuando tú duermes estás pecando. Tú jamás podrás abandonar el pecado, porque tú vas corriendo y el pecado va detrás de ti y te está alcanzando todo el tiempo. El Señor te dice que debes entrar por la puerta estrecha si quieres escapar de lo que te espera al morir, que es el infierno. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay nada que te pueda hacer salvo, sino Jesucristo, porque Jesucristo fue el que murió en la cruz pagando por todos tus pecados, todos los pecados que cometerías durante toda tu vida, el Señor ya los pagó, la deuda ya fue cancelada, tú eres libre, estás en libertad, Dios te hizo libre, ya tú no tienes que ir a pagar por tus pecados, lo único que te haría pagar por tus pecados sería tu incredulidad, la dureza de tu corazón, y el Señor te ha demandado que tú debes cambiar tus pensamientos, el Señor te ha demandado que tú tienes que hacer esos cambios que te están impidiendo poder verte a ti mismo para poder entender y creer lo que Cristo hizo en la cruz. Hoy estás pegado a la tierra, trabajando, afanado por hacer. No, el Señor ha dicho en la Escritura, en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa le dará usted a Dios a cambio de que le dé la salvación? ¿Por obras? No, las obras no son tomadas en cuenta y ya la Escritura lo ha ratificado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque la ley fue puesta solamente para el conocimiento del pecado, no para que usted obedezca la ley. La ley fue dada para que nosotros nos viéramos como si eso fuera un espejo y nos viéramos que somos pecadores, viéramos nuestra condición espiritual ante Dios. Usted por medio de hacer o dejar de hacer, usted no será salvo. ¿Qué podrá usted darle a Dios? Y deje de estar apilando dinero, porque usted de qué le sirve tener tantas riquezas o tener propiedades, posesiones terrenales, si al final cuando usted se muera no se lleva nada y perderá todo, pero perderá su alma. Usted no se llevará nada, usted perderá todo porque usted dejará todo aquí, pero además de eso perderá lo más preciado por Dios, que es el alma de usted. El alma suya se va a perder en el infierno, porque ¿de qué le aprovechó haberse afanado haciendo, perdiendo el tiempo haciendo plata? Y resulta de que usted perdió su alma al momento de que su alma salga de su cuerpo. ¿A dónde va a parar? En el infierno. ¿Y qué usted le va a presentar a Dios para que lo salve? ¿Sus obras o sus riquezas? No le van a servir de nada, porque lo único que le va a servir a usted es su fe en el Evangelio, su fe en la obra salvadora, su fe en lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años, su fe genuina, su fe con certeza. Usted hoy tiene que hacer un alto en su vida y analizar que lo que está en juego es la salvación de su alma. Usted se ha preguntado, ¿a dónde pasará la eternidad su alma? ¿A dónde va a ir su alma después que usted muera? ¿Qué le espera después de la muerte física? ¿Usted ha pensado qué será de su alma? ¿A dónde va a ir? Usted está engañado, usted cree que va a ir al cielo, pero usted no va a ir al cielo si usted muere sin arrepentirse,
sin cambiar sus pensamientos, sin haber creído en el Evangelio. El Evangelio dice claramente que Cristo murió por los pecados de nosotros. Él en vez de nosotros, en sustitución de nosotros. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y el Señor ha demandado el que usted cambie sus pensamientos, el que usted se arrepienta, no de sus pecados, sino de que usted cambie su manera de pensar, porque eso le va a permitir a usted poder entender su situación espiritual y al entender usted su situación espiritual, usted va a poder entender el Evangelio y lo va a creer con todo su corazón y se va a entender salvado, porque esa es la realidad. Usted ya fue salvado hace 2000 años, por tanto usted debe entenderse salvado y creerlo con todo su corazón. ¿Por qué usted ha de ir al infierno después que Cristo ya lo ha salvado hace 2000 años? ¿Por qué usted moriría sin entender y creer la verdad? El Señor ha dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya usted, al conocer la verdad, usted será libre. Si usted hoy está en una religión, usted conoce la verdad, que es el Evangelio, usted será libre de esa religión, usted será libre de ese yugo. La religión nos salva, la religión lleva al infierno, porque la religión pone cargas. El Señor ha dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La religión no te va a llevar a la verdad, la religión te va a llevar al infierno, porque la religión engaña. Entonces dice aquí la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Serás libre de la religión, serás libre del engaño del mundo, serás libre del engaño de Satanás. Es necesario que conozcas la verdad, que Cristo ya te hizo salvo. Esa es la verdad y tienes que conocerla, pero no solamente conocerla, sino también creerla, porque ya has sido salvo, ya eres salvo estando en el camino ancho, ya eres salvo, y es lo que tienes que entender. Debes obedecer las dos demandas del Señor hechas en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Debes arrepentirte, y el arrepentimiento verdadero es que te reconozcas como Dios te ve, un inmundo y sucio, asqueroso, cochino, degenerado, pervertido en tus pensamientos, que tú pecas en tus pensamientos, que no hace falta que lo lleves al hecho, ya con solo pensarlo ya has pecado. El Señor en la Escritura, en Mateo 5:21, dice lo siguiente: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No hace falta, querido amigo, que tú mates. De hecho, no hace falta que tú te acuestes con la mujer que no es tu esposa. Basta que te enojes contra otra persona y ya para Dios lo mataste. Basta que mires a una mujer y la codicies en tu corazón para que te conviertas en un adúltero. Eres un asesino de corazón, eres un adúltero de corazón, porque el Señor ha dicho en Mateo 15:19 que del corazón nuestro salen los malos pensamientos, y aquellos malos pensamientos son los pecados, aquel pecado que se gesta en el pensamiento, pero que aunque no se lleve al hecho, ya se cometió. Y esta es la gravedad del asunto en cuanto a creerme que soy bueno. No, no eres bueno, porque cuando tú te enojas con alguien, lo mataste. Cuando tú miraste a una mujer que no es tu esposa, la codiciaste, ya te acostaste con ella en tu corazón. ¿Ves lo grave del asunto? ¿Ves el nivel alto que tiene el pecado? Para creerte que eres bueno, tienes que entenderte que no eres bueno, tienes que cambiar esos pensamientos y reconocerte que eres un inmundo y sucio pecador igual que yo. Entre tú y yo no hay diferencia, porque yo soy igual que tú moralmente hablando. Solo cuando reconozcas esto tan importante para ti, que te autopercibas en tus tres estados y reconozcas cómo estás moralmente ante Dios, entonces ahí podrás tú entender qué fue lo que hizo Cristo y por qué lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por tu alma y por qué lo hizo? Porque Cristo no cometió un solo pecado para ir a morir a la cruz como un delincuente, pero Dios lo hizo delincuente por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros. Entonces, Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Él sufrió la muerte que nosotros teníamos que padecer. Él fue a representarnos en los tres lugares a donde nosotros tenemos que ir: infierno, lago de fuego y el gran trono blanco, que es el juicio de las almas condenadas. ¿Por qué tienes que ir allí? ¿Por qué tienes que ir allí si ya Cristo te salvó? Debes entenderte salvado, debes comprender que tu alma ya fue salvada. ¿Y qué sentido tiene que te pierdas solo por incredulidad?
solo porque no creas que Cristo ya murió por todos los pecados, solo porque se te hace difícil creer que tus pecados ya no te condenan. Esa es la verdad. Y la verdad te hará libre. Te hará libre del engaño religioso si es que estás en una religión. Te hará libre del engaño del mundo si es que no perteneces a ninguna religión. Te hará libre de todo. Te hará libre. Conocer la verdad te hará libre. Nadie podrá engañarte. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amigo, entra por la puerta estrecha, creyendo que Cristo murió por todos tus pecados. Entra por la puerta estrecha, haz efectiva la salvación que fue lograda por el Señor Jesucristo en la cruz en favor de tu alma. Haz efectiva la salvación creyéndola con fe, con certeza, con fe genuina. Arrepentíos y creed en el Evangelio.